forman. Bueno, en algún momento descubrieron, ustedes también, sí, ¿verdad? En algún momento descubrieron que los imanes en su forma natural se pegan unos con otros, pero tienen un lado que no se pega, que se repele. Y entonces yo pronto me di cuenta que los imanes se repelen de un lado, de un polo, y se juntan del otro. Y la pregunta que se me ocurrió inmediatamente fue, ¿qué pasa si los obligo a pegarse cuando no se quieren pegar? ¿Y se saben lo que pasa o no? ¿Qué pasa cuando forzan al imán a pegarse del lado que no debe pegarse? ¿No saben? Se alejan, sí, pero no son más fuertes que uno, claro, uno los puede obligar. Y cuando los estás pegando, ¿qué pasa? Pierden su magnetismo. ¿No sabían eso, verdad? Ya descubrieron algo nuevo esta mañana. Cuando los empiezas a pegar muchas veces, empiezan a perder la fuerza. Y entonces eventualmente, después de que los obligas mucho a estarse juntando, y en lugar de estarse repelando, ¿cómo se dice? Algo así, pierden no solamente esa capacidad de dividirse o de separarse, pero también pierden la capacidad de juntarse. Y es increíble porque se desmagnetizan, se pierden su magnetismo. Me acordé de aquella cosa que decía: el que los desmagnetizare, buen desmagnetizador será. Y pierden la polarización, es el término más correcto. Pierden la polarización. ¿No sería increíble que viviendo en un mundo polarizado, nosotros aprendiéramos a perder la polarización? Sí, cuando le echamos una mirada al mundo en que vivimos, nos damos cuenta que el mundo sigue cada vez más polarizado, políticamente, religiosamente, económicamente. Hay cada vez una polarización más grande. ¿No sería increíble que nosotros que vivimos como parte de este mundo polarizado aprendiéramos a perder esa polarización en nuestras vidas? Cuando digo eso no me refiero de ninguna manera a perder nuestra capacidad de decir la verdad. No me refiero tampoco a nuestra capacidad de luchar por la justicia, ni tampoco estoy hablando de no hablar en contra de las cosas que son incorrectas, o incluso de los poderes de este mundo que oprimen a otros. Pero estoy convencido de que es esta polarización, es esta idea de separarnos, esta idea de nosotros contra ellos, ellos contra nosotros, los blancos contra los negros y los rojos contra los azules. Esta polarización es lo que nos impide a nosotros poder hablar, poder luchar por la justicia, poder ser personas más efectivas en el mundo. Creo que cuando caemos en la trampa de la polarización, encontramos maneras de hacer campamentos, de pertenecer a diferentes tribus, de buscar a aquellos que únicamente son como nosotros y dejar a un lado a todos aquellos que no son como nosotros. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos evitar perder la efectividad del evangelio en una sociedad tan polarizada como en la que estamos viviendo hoy? La pregunta es entonces, ¿cómo nos convertimos en personas que anuncian las buenas noticias del evangelio sin que las buenas noticias se conviertan en una excusa para separar a las personas? Dios nos garantiza en su palabra que el evangelio es suficiente. Escuchen esto, hermanos, hermanas. Es suficiente para romper las barreras que dividen a las personas. ¿Creen esto? La Biblia dice que el evangelio es suficiente para sanar las heridas del corazón y darnos la esperanza de un futuro glorioso. Esta esperanza no únicamente se aplica a una sociedad, y digo esto porque comprenden ustedes que estoy hablando de esta situación por la situación política y social en que nos encontramos en nuestro país, ¿no es cierto? Pero esto también aplica a un plano personal. El evangelio es suficiente para
sanar las heridas de nuestro corazón. El Evangelio es suficiente para eliminar las barreras que existen en el hogar, en una sociedad más grande o de familias más grandes. El Evangelio es suficiente para sanar un corazón roto, una relación en conflicto, una relación quebrantada. Porque la promesa de Dios para su iglesia es crear de todas las personas una nueva humanidad que refleje el amor y la justicia de Dios en sus vidas. Esa es la promesa de Dios. Ese es el propósito de Dios para salvarnos. Es que podamos reflejar juntos lo que significa ser nuevas personas. Puede ser en la sociedad, y debe ser en la sociedad, pero también en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra vida interior. El propósito del Evangelio es hacer nuevas criaturas. Y esto sin duda nos lleva a vivir una vida despolarizada. Esta promesa de Dios para su pueblo tiene o conlleva el compromiso de vivir de cierta manera, de conducirnos en nuestra vida de cierta forma. Y esto es lo que me gustaría que explorásemos hoy, esta mañana, en Mateo capítulo 5. La semana pasada comenzamos con esta idea de cómo vivir en un mundo polarizado, en un mundo de extremos, cómo podemos ser buenos discípulos de Jesús y qué significa ser un buen discípulo de Jesús cuando el mundo está tan extremista. Vayan a Mateo capítulo 5. Vamos a ir de los versículos 1 al 16 en esta mañana. Pero dicen que los buenos, dicen que los genios comienzan de atrás para adelante. Así es que vamos a empezar desde del 16 para arriba. ¿Les parece? Bueno, no del 16, vamos a empezar en el 13. Vamos a leer los versículos 13 al 16 y luego vamos a brincar del 1 al 12 a lo que comúnmente se llaman las bienaventuranzas. ¿Están conmigo ahí? Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, lean conmigo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa o un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Leamos juntos el 16. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces inmediatamente brincamos al corazón de lo que Jesús está tratando de decirle a esta nueva comunidad de distintos. ¿Recuerdan? La semana pasada dijimos que cuando Jesús elige a los discípulos, los elige de todos los distintos caminos de la vida, de diferentes posiciones socioeconómicas. Entre ellos tiene unos que son nacionalistas judíos y otros que son amigos de Roma. Tiene a un colector de impuestos, tiene a un pescador y a otro que es dueño de una compañía de pesca. Tiene un montón de personas diferentes y los está juntando como una nueva comunidad, como una nueva humanidad, para enseñarles a vivir de una manera distinta. Entonces en el versículo 13 y 16 nos da la razón para vivir de una manera diferente. Versículo 16 que ustedes leyeron dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y esto inmediatamente nos pone en una posición distinta a los cristianos. Inmediatamente tenemos que darnos cuenta que el Señor nos ha llamado a una vida diferente. Que no importa cómo esta vida se vea para las diferentes personas que forman parte de su iglesia, y no importa en qué situación se encuentran unos o en qué situación se encuentran otros, la verdad fundamental del Evangelio es que Dios nos ha llamado a nosotros a vivir de una manera que refleja la gloria de Dios en el mundo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Claro que sí. Y en una de las razones principales por las cuales existe esta polarización en el mundo es porque la mayoría de las personas buscan exaltar y adorar aquellas cosas que más les interesan, y estos intereses terminan muchas veces convertidos en los ídolos o en los dioses de las personas en el mundo. Por eso Dios nos llama a nosotros a exaltar
a su Hijo Jesucristo y vivir una vida que refleja que seguimos a Dios. Vemos alrededor y sin ser demasiado críticos de la cultura en que vivimos, muy pronto nos damos cuenta cuáles son los ídolos que nuestra sociedad adora en este momento y qué tipo de lealtad demandan los ídolos contemporáneos. No es tan difícil mirar el mundo y darse cuenta qué son las cosas que la gente está adorando hoy. El poder político, el poder militar, el poder económico, el individualismo, el materialismo, el militarismo, el nacionalismo, bueno, casi todo lo que termina en ismo, ¿no? El chauvinismo. Bueno, vivimos en un mundo que está enamorado de los ismos y la lealtad que requieren de sus seguidores. Por eso Jesús, al hablar de la vida del reino, utiliza dos ejemplos que demuestran cómo esta visión de la vida de Dios es una señal para todas las personas en el mundo. Cómo la vida de los cristianos es una señal para todas las personas de todos los lugares y de todos los tiempos. Y entonces utiliza dos metáforas interesantes: la metáfora de la sal y la metáfora de la luz. Y con estas dos ideas Jesús presupone que hay cosas que al mundo le hacen falta y que nosotros tenemos. ¿Cuáles son estas dos cosas? La sal y la luz, ¿no? Bueno, son las ideas. Realmente Jesús está utilizando la idea de la sal y de la luz para reflejar o para enseñar algo que Él está diciendo le hace falta a la gente del mundo y nosotros tenemos. Miren, a la gente que no conoce a Dios, a la gente que vive, como decimos en la iglesia, esta es la jerga cristiana y a veces es difícil usarla porque si hay alguien que no está muy familiarizado con la iglesia, dice: ¿por qué siempre hablan del mundo? Cuando hablamos del mundo, muchas veces nos estamos refiriendo, uno, a un sistema que existe fuera del reino de Dios, un sistema que está motivado por otros intereses y otros poderes. Hablamos muchas veces del mundo y hablamos de las personas que no han venido a la fe en Cristo Jesús. Esto quiere decir que no han conocido a Dios y que no conocen la vida de Dios. Algunos están dentro de la iglesia, otros están fuera de la iglesia, la mayoría fuera de la iglesia. Entonces hablamos de esta idea del mundo. Y entonces Jesús, cuando habla de eso, también dice: a ellos, a diferencia de ustedes, sin tratar de hacer una división, les hace falta algo que ustedes tienen. Y entonces piensen en esto rápidamente, porque esta es una de las primeras cosas que necesitamos hacer si estamos tratando de despolarizar nuestras vidas. Ya me inventé una palabra, Si estamos tratando de desmagnetizar nuestras vidas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que nos tenemos que dar cuenta que la gente que no conoce a Cristo tiene necesidad de ciertas cosas que nadie les puede proveer, exclusivamente el Evangelio. La gente por su cuenta puede conseguir un buen trabajo, puede conseguir dinero, puede conseguir un buen psicólogo, puede conseguir medicamentos. Todo esto es correcto y normal y debiera hacerse también. Pero hay cosas que la gente no puede obtener fuera de lo que Cristo ofrece. Y Jesús dice aquí dos cosas: la sal y la luz. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús habla de la sal, no se está refiriendo a la sal de mesa, la que usamos todos los días. Hay una idea de que los cristianos somos sal en la tierra, ponemos sabor al mundo. Nosotros no le ponemos nada de sabor al mundo, ¿ok? Eso no es lo que Cristo quiere. El Evangelio no es para ponerle sabor al mundo. Es que nosotros somos para preservar. No, tampoco. Probablemente lo que Jesús tenía en mente es un mineral que se usaba en el tiempo de Jesús como abono. Entonces eran unos cubos grandes de minerales que contenían sal tal vez, pero tenían otros minerales. Entonces se ponían en el campo y a medida que se iban derritiendo, algunos de estos minerales transminaban a la tierra, y una vez que el mineral necesario había pasado a la tierra, pues lo siguiente que hacían era que lo utilizaban de combustible. Lo mezclaban a veces con un poco de estiércol o algo y lo usaban para prender el fuego, para mantener el fuego. Y una vez que se quemaba todo el mineral, se tomaba el residuo y se tiraba a las calles.
Por eso dice Jesús, no dejen que sus vidas se conviertan tan inefectivas que terminan siendo echadas a la calle, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea que Jesús está diciendo aquí? ¿Qué es la idea principal de lo que le hace falta a la gente? Si la sal es este mineral que sirve como abono para la tierra, ¿qué le hace el abono a la tierra? Le da vida. Le da vida. Los que les gustan las plantas como a Silvio saben que el abono es fundamental para que las plantas florezcan, estén sanas, den buen fruto, ¿verdad? Para que haya vida, para que haya crecimiento. Entonces Jesús está insinuando que los discípulos hacen la vida o la tierra más fértil, que los discípulos sirven de una manera para traer vida a los lugares donde no hay vida o donde hay esterilidad, particularmente esterilidad espiritual. Entonces, pregunta rápida: ¿dónde miras esterilidad espiritual en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tu vecindario y en la nación entera? ¿Hay esterilidad o no hay esterilidad espiritual? Ni nadie, ningún gobierno, ningún sistema económico, educativo, nadie puede hacer que florezca ese tipo de vida. Solamente aquellos en quienes se ha depositado el tesoro del evangelio pueden servir de abono para la tierra, para que ésta dé de vida. Entonces lo que Jesús está diciendo es: no dejen que sus vidas pierdan la capacidad de traer crecimiento y vida al mundo. Y entonces la pregunta debe surgir inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Mi vida está ofreciendo ese tipo de abono para la familia, para la sociedad? ¿O estoy más preocupado por un montón de otras cosas que no traen vida a nadie? La segunda metáfora que Jesús utiliza es la metáfora de la luz, y es más sencilla. Él habla acerca de esta, como dice el versículo 15, dice: nadie enciende una luz, 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa es una referencia directa a Israel. Israel es en el Antiguo Testamento la ciudad sobre la montaña, es decir, es el lugar donde se suponía que las naciones iban a voltear a ver la gloria de Dios. Iban a decir: ¿quiénes son esos que son de ese pueblo que viven una vida tan singular que agrada a Dios? Entonces la luz de las naciones es Israel. Jesús toma esta idea y dice: ustedes son ahora la luz del mundo. Ustedes son la ciudad sobre el monte. Ustedes son aquellos que la gente debe ver y decir: wow, yo quisiera tener algo de lo que ellos tienen. Y va a surgir la pregunta otra vez: cuando la gente ve nuestras vidas, ¿ve una luz o no ve ninguna luz? Y entonces van a ocurrir dos cosas, y aquí van. Una de ellas es que uno puede evaluarse a uno mismo personalmente y decir: en mí sí hay luz, ¿verdad? Digo, no se nota mucho allá afuera, pero no puedo dudar que hay luz en mi corazón. ¿Están conmigo ahí o no? Y entonces Jesús, después de eso, hace de una manera muy irónica, casi chistosa, dice: pero ¿quién tiene una luz y la esconde? Porque alguien pudiera decir: ok, me está hablando a mí Jesús, pero yo sí tengo luz. Yo me porto bien, yo no soy una persona malvada, yo no me meto con nadie, yo tengo una relación personal con Dios, yo sí oro y sí leo mi Biblia. A lo mejor nunca hablo con mis vecinos, a lo mejor no hago mucho de lo que el pastor dice que hay que hacer en el vecindario, pero yo personalmente sí tengo una luz. Entonces Jesús tira una bomba irónica y dice: pero ¿quién de vosotros tiene una luz y la pone debajo de una mesa? ¿Y saben por qué es tan irónico? Porque no es una luz de estas. ¿Qué tipo de luz era la que se usaba en ese tiempo? Pues una lámpara, ¿no? De fuego.
Y entonces meterla debajo de una mesa es irónico, no solamente porque se puede apagar, pero también porque puede incendiar la mesa y destruir hasta la casa. Y entonces en esa ironía Jesús dice, ¿quién de ustedes dice, yo soy luz, pero esconde esa luz? ¿Hasta ahí estamos bien? Y entonces en una sociedad, en un mundo que grita sus posturas políticas, religiosas, lo que sea, el evangelio susurra con sus acciones. En una sociedad que nos grita qué debemos creer, qué debemos hacer, cómo debemos votar, cómo debemos gastar nuestro dinero, en una sociedad que nos grita sus posturas, el evangelio nos susurra con acciones de amor. Que vuestra luz sea tal que las personas puedan ver a Dios y glorificarle. ¿Están bien hasta ahí conmigo? Y como hay una secuencia en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y estamos hablando de acciones y de vivir y de hacer. Entonces la siguiente pregunta lógica es, bueno, ¿y qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de vida los cristianos estamos llamados a vivir? ¿Cuál es esa luz que debemos mostrar a la humanidad? Porque déjenme decirles que los cristianos hemos cometido un montón de errores. Este cristiano no, pero otros de la chusma sí. No, los cristianos a través del tiempo hemos cometido un montón de errores. En nombre de Dios hemos hecho atrocidades. Tenemos que tomar una especie de responsabilidad histórica nosotros, es decir, sí, en algunos momentos los cristianos y la iglesia hemos hecho barbaridades con el evangelio, con la Biblia en la mano. Piensen en cosas tan horribles como las cruzadas, por ejemplo. Y algunos de ustedes dirán, bueno, es que esa es otra iglesia, no nosotros, ¿verdad? No somos todos hijos de la misma madre. La Santa Inquisición, las sectas destructivas que aparecen, y más piensen en aquellas que se llaman hasta luz, no casa de luz, pero otras que se llaman luz y que son una cosa tan terrible. Hay una ahí en México que nació ahí en México, es la secta mexicana más terrible que ha nacido de ahí de México. La luz del mundo se llama. Y luego acá tenemos otra que se llama Pague por sufrir. No, pare de sufrir. Pague por sufrir. Entonces, en nombre de la Biblia, con la Biblia en la mano, a veces los cristianos hemos hecho cosas terribles, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hace un par de años, en enero 6 del 2020, ¿qué era? ¿24? ¿24 o 24? No me acuerdo ya. Un grupo de personas atacó el Capitolio de los Estados Unidos. Rompieron ventanas, mataron policías, hicieron un montón de cosas. Y algunos de ellos venían con su Biblia en la mano y con un estandarte que decía Cristo vive. ¿Cuál Cristo vive? Yo no sabo. Ese no es el Cristo que yo conozco. Ese es un Cristo fascista, ¿verdad? Es diferente. No vamos a hablar de eso, pero estoy dando ejemplos de que muchas veces no comprender el mensaje del evangelio nos lleva a ponerle un mensaje al evangelio que no es de él. Las acciones de los cristianos siempre deben estar de acuerdo con la vida del mensajero. Y el mensajero es Cristo. Entonces, nuestras acciones, nuestras actitudes deben ser congruentes con la vida de Cristo. Nos estamos tardando mucho en esto, pero quiero que vayan a los últimos versículos y vamos a tener que terminar rápido hoy. A los primeros versículos 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad todavía de aprenderse un pasaje de la Biblia, o quiere aprenderse otro pasaje nuevo de la Biblia, o quiere ser desafiado en seguir memorizando la Biblia, memorice las bienaventuranzas, aparte del Padre Nuestro y aparte de otras cosas muy importantes en la Biblia.
Hay que memorizar las bienaventuranzas. Léanlo conmigo si tienen ahí sus Biblias. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes que vosotros. Más que acciones, el Evangelio es una postura que nos lleva a vivir de cierta manera, ¿sí? Más que tratar de discernir, ¿será que debo hacer esto o será que debo hacer lo otro? Más que tratar de discernir eso, la idea del Evangelio, del reino, es discernir la postura de nuestro corazón. Porque una vez que sepamos lo que hay aquí adentro, lo que sale de aquí adentro es reflejo de esto. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Qué importante, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la postura de este mensaje que desradicaliza, despolariza, desmagnetiza a los seres humanos y a la sociedad entera? Los pobres en espíritu, aquellos que han adoptado la humildad como estilo de vida. Tengo una actitud de humildad, una postura de humildad ante otros, ante mí mismo. Los que lloran, es decir, aquellos que han desarrollado suficiente empatía y amor por otras personas, particularmente otros que están en desgracia. Los mansos, es decir, aquellos que han aprendido a contentarse con la voluntad de Dios, porque eso es mansedumbre, sumisión. Los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, aquellos cuyas vidas están capturadas por la visión final de la justicia de Dios. Los misericordiosos, es decir, aquellos que han entrenado sus corazones amando a los que sufren. Los de limpio corazón, o sea, aquellos que han limpiado sus conciencias de las enseñanzas tóxicas de este mundo. Los pacificadores, es decir, aquellos que han abandonado la violencia para buscar la paz. Los que padecen persecución, es decir, aquellos que por causa del Evangelio no estiman nada como suyo propio, sino como si todo fuese y lo es de Dios. Esta es una postura completamente contracultural, despolarizante. Y la Biblia está llena de estas historias. Abraham saliendo de la comodidad y la idolatría de Ur, Moisés prefiriendo identificarse con los hebreos maltratados en lugar de la élite del faraón, David eligiendo una honda y unas 5 piedras en lugar de toda el escudo y las espadas de los reyes. Daniel y sus amigos rechazando la dieta del rey, prefiriendo el horno de fuego en lugar de adorar la estatua de Nabucodonosor. Nehemías atreviéndose a reconstruir el muro en medio de la oposición. Juan enfrentando al tirano de Herodes. Y finalmente el Hijo de Dios yendo en contra de toda la fuerza política, religiosa y militar de su tiempo. ¿Cómo? ¿Con violencia? ¿Con malicia? ¿Verdad que no? Con humildad, en debilidad y sobre todas las cosas con la fuerza del amor. No es la bala de un cañón la que aplasta la cabeza de la serpiente, sino el talón sangrante del Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo vivimos de esta manera? Porque es imposible sin encomendar nuestras vidas a Dios. Es imposible sin el poder del Espíritu Santo y la gracia de Jesucristo. Porque es más fácil, en lugar de poner la otra mejilla, ofrecer la mano para dar una bofetada. Es más fácil querer tomar nuestra venganza en nuestras manos. Es más fácil querer pelear con las mismas armas y vivir de la misma manera.
Pero la Escritura dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero todavía vivimos en una guerra. Y dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero todavía es una lucha. Y para una vida así, una vida que refleje estas posturas de humildad, de mansedumbre, de misericordia, nadie, sino solamente Jesucristo, es suficiente y perfecto. Imagina un mundo, una familia, un grupo de familias, una sociedad donde podamos vivir de esta manera. Juan Crisóstomo, que es uno de los antiguos padres maestros de la iglesia, dijo: las bienaventuranzas, o sea, lo que acabamos de leer, son una revolución. Mientras el mundo llama felices a los poderosos, Cristo llama felices a los humildes.